amigos oyentes de Radio Loyola, señores televidentes de Canal 12 de Televisión Universitaria. Cerramos hoy el ciclo de mesas redondas en el 34º aniversario de Radio Loyola con la participación esta noche del canal universitario. Y cerramos con un broche de oro, puesto que esta noche tendremos el tratamiento y el análisis de la deuda externa de nuestro país. La deuda externa se ha convertido poco menos que en una pesadilla para los países del tercer mundo, más aún cuando se han incrementado las tasas de interés que todavía agobian aún más a los países subdesarrollados. Este importante tema será debatido hoy y nos honramos en esta ocasión en contar con la presencia de invitados especiales de Loyola. Quisiera pedir la opinión de los otros invitados también, del licenciado Raúl, pero haciendo una acotación. Se habla mucho de reactivar el aparato productivo de la nación. Y el ciudadano corriente, común, se pregunta cómo se va a reactivar ese aparato productivo de la nación, justamente para salvar la deuda externa, los intereses y los plazos que se vayan a renegociar. Quisiera la opinión sobre esta, licenciado. Perdón, yo quisiera añadir un aspecto más dentro del tema, en el siguiente sentido. Se ha especulado bastante en el hecho de que la posición que adoptara el gobierno boliviano en el sentido de una postergación de la deuda externa a la banca privada internacional pudiera tener consecuencias inmediatas sumamente graves. Se hablaba incluso de las posibilidades de embargo, de una serie de otros detalles que han estado constituyéndose en lo que se ha dicho un peligro inminente para la economía del país. ¿En qué medida realmente esto podría darse dentro del contexto de la estructura de las finanzas internacionales? O más bien se trataría simplemente del hecho que ya anotaba el diputado Machicado, en el sentido de que básicamente los organismos que efectúan este tipo de préstamos, o sea la banca transnacional, estaría simplemente esperando el transcurso de determinados años para efectuar cobros mayores en razón de un interés acumulado durante ese tiempo. Si me permite. Con mucha atención, desde luego, hemos escuchado y hemos seguido el curso de las exposiciones de nuestros invitados especiales. Pero sin duda alguna, creo que, aunque se ha tocado el punto, y Gabriel lo está tocando ahora más incisivamente, debemos referirnos a ese proceso de producción de que se habla, a esa reactivación de la economía de que se habla. Y como bien decía el licenciado Machicado hace un momento, solamente se puede lograr eso mediante la inyección de capital, es decir, moviendo la variable inversión. Ahora, ¿cómo los bolivianos podemos en este momento mover la variable inversión? Si los créditos externos están prácticamente bloqueados, ¿verdad? Ya nadie cree, ningún organismo internacional financiero cree en la capacidad de pago del país, indudablemente. Nosotros no tenemos la suficiente capacidad de generar ahorro interno. Ahora, los remanentes que seguramente van a quedar del no pago de la deuda, si se adopta esta política, podrán ser algunos paliativos que vayan a fortificar la inversión en los sectores productivos. Pero tengo la impresión de que no ha de ser ese el único remedio. La situación es realmente compleja, estamos viviendo una época de crisis, lo sabemos y estamos conscientes todos, y cuando hay crisis las variables no funcionan normalmente y entonces la situación se complica cada vez más. De tal suerte que pienso que la atención fundamental que todo ciudadano debe tener en este país ahora para poder poner el hombro a la solución de la crisis es nada más que trabajar más y trabajar mejor, donde esté, en la situación que esté, sea obrero, sea hombre de la clase media, sea profesional, sea gobernante, etcétera, etcétera. Porque la única forma positiva de poder contribuir a que se arregle posteriormente la deuda externa, a que el país cambie imagen de una crisis a una estabilidad económica, en fin, a una estructura económica nueva, es solamente ese. No veo yo otro recurso que es sino el trabajo productivo. Ahora, ese trabajo tiene que estar bien direccionado y ahí está fundamentalmente el papel de la dirigencia obrera, el papel del gobierno, que pueda direccionar al hombre común, silvestre como nosotros, y decirnos, señores, aquí están las oportunidades de trabajo. Y estas fuentes de trabajo se crean mediante inversiones productivas bien dirigidas.
Lo cierto es que hemos vivido años de auge, perdónenme la expresión, de un auge artificial, donde hemos hecho gala de un consumismo tonto, y ahí están los resultados, justamente. Lo estamos pagando ahora. Nos hemos comprado coches, nos hemos comprado heladeras, nos hemos comprado televisores, sin medir nuestra propia capacidad de pago. ¿Por qué? Porque el crédito era un mecanismo sencillo, vulgar, al que todos podíamos acudir sin mayores problemas. Entonces no hemos trabajado para obtener esos frutos de bienestar. No hemos trabajado. Nuestra fuente ha sido otra. Entonces ahora yo creo que si tenemos que nivelar otra vez a esos índices y a esos estándares de vida, debemos trabajar mucho más para procurar eso. Pero direccionados realmente desde un gobierno sólido que nos indique a través de su política económica qué es lo que piensa hacer con el ciudadano boliviano, y a través también de los dirigentes sindicales que han de poner el hombro para esforzar al ciudadano boliviano a trabajar más, a producir mejor, es decir, elevar nuestros índices de productividad. Sí, sobre este mismo cuestionamiento, el licenciado... Un poco resumir, digamos, y concluir la participación acá. En primer lugar, siento de que creo que todos los bolivianos estamos de acuerdo en que en este momento no podemos seguir sirviendo una deuda y con eso prácticamente manteniendo o ahondando y agudizando la situación de hambre de nuestro pueblo. En ese sentido también, a partir de esa coincidencia, también decimos todos, desde el gobierno, la Central Obrera Boliviana, la empresa privada inclusive, que debemos reactivar la producción. Es otra de las tareas. Ahora, yo creo que para el primer aspecto, para no pagar la deuda, hay una cosa importante que debemos tomar en cuenta. Una cosa es que un gobierno, como el gobierno del doctor Siles, pueda ir al exterior a renegociar la deuda externa. Otra cosa, que el gobierno del doctor Siles, representando al conjunto del pueblo de Bolivia, a todos los sectores, pueda presentarse en el contexto internacional para renegociar. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una responsabilidad conjunta. No podemos decir simplemente que es la responsabilidad del ministro de Finanzas actual o es la responsabilidad del doctor Siles, sino es la responsabilidad conjunta del pueblo, porque esto es de interés nacional. Pero por otra parte, creo que precisamente para prevenir los riesgos a los cuales hacía referencia el doctor Peláez, el problema de los mecanismos internacionales que tiene la banca privada para embargar nuestras exportaciones, por ejemplo, o para cortar los nuevos créditos que pueden venir a Bolivia, o para incrementar intereses penales, o para recapitalizar los intereses mismos que no son pagados y que dentro de mora. Entonces, cuestiones, creo que es vital encontrar una especie de contexto internacional, de un acuerdo internacional que nos permita renegociar en condiciones mejores. Yo creo que es un problema subjetivo, pero es un problema político. Y creo que a partir del hecho de encontrar coincidencias en los países latinoamericanos, por ejemplo, que deben el 50% de la deuda mundial, o sea, más o menos 350.000 millones de dólares en este momento, podríamos nosotros presionar, hacer unión, hacer la fuerza, para poder negociar en condiciones mejores y llegar inclusive a lo que decía el compañero Filomeno Escobar, a lograr una rebaja pues de las tasas de interés, e inclusive a negociar para aquellos préstamos que han venido y que inclusive han sido utilizados para actividades delincuenciales, sobre todo la banca privada, ¿cierto?, puedan no ser pagados por un pueblo que no ha recibido ningún beneficio y más bien dolores simplemente por este tipo de deuda. Entonces creo que es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Ahora, yo creo que también coincidimos en un aspecto, es el hecho de que necesitamos urgentemente divisas nosotros para poder importar tanto alimentos, medicamentos como insumos, sea materias primas, sea bienes de capital, todo lo que significa eso. Pero yo voy a cortar mi intervención, voy a decir simplemente, no depende de la cantidad de dinero que tengamos, sino de cómo utilicemos ese dinero. Y para eso yo debo decir, como gobierno de la UDP no hemos sido eficientes en esa cuestión. Porque inclusive el diputado Flavio Machicado ha hecho referencia a un hecho concreto de inmoralidad contra el pueblo de Bolivia. Aparentemente se han importado 500 millones de dólares el año pasado para reactivar la producción, sin embargo, han habido una sobrefacturación de un 800% inclusive. Y para eso tenemos nosotros que exigir medidas, como parlamentarios, como políticos, al gobierno, a fin de que primero sea una administración eficiente, segundo, aplique políticas serias de moralidad, y tercero, y un aspecto importante que puede ser una herejía para ciertos empresarios privados, que creo que en este aspecto sí, cuando el gobierno entrega divisas a la empresa privada, que son la sangre y los pulmones de este pueblo, es la propia clase obrera que exige, como indicó el diputado Flavio Machicado, que se le entregue dólares así, contando uno sobre otro.
que también debe tener el derecho a veto sobre la utilización de esas divisas. Yo planteo este tipo de situación para que los sindicatos, aparte de exigir al funcionamiento de sus propias empresas, también planteen sus reivindicaciones, la posibilidad de ellos participar en la administración y el control de estas divisas que corresponden al patrimonio del pueblo. Creo que con esos aspectos nos podremos, sí, pensar en un futuro más provisor y en un futuro en el cual, yo creo que si acaso reactivamos la producción, podremos sí pagar, inclusive incrementando lo que significa la tasa de interés actual, inclusive lo que significa el capital. Para responder a una inquietud que se ha planteado de reactivación, muy brevemente. El año pasado, la inversión pública de todo el sector público apenas alcanzó a un equivalente de 70 millones de dólares. Y el 95% correspondió a yacimientos. El resto de los sectores productivos prácticamente no invirtió nada. ¿Cómo reactivar la economía con recursos propios? El año pasado, el déficit fue de 300.000 millones de pesos, de los cuales 100.000 millones fueron emisiones monetarias. Este año tenemos que demostrar, o diré, comprobar, que todavía hay un camino muy largo que recorrer solo para poder sufragar los gastos corrientes de la administración pública. Para que ustedes se den cuenta, se habla de una recaudación de 10.000 millones de pesos en la renta. Y se presentó este problema como algo muy exitoso, porque evidentemente los últimos 3 meses fueron 8.000 millones. Pero el mes de junio, la planilla, sin tomar en cuenta los pasivos, ni los excombatientes de la guerra del Chaco, o sea, solo la planilla de la administración del gobierno central, llega a 47.000 millones de pesos. Si le agregamos el bono patriótico, 35.000 millones, y agregamos el pago de los excombatientes y las listas pasivas, nosotros tenemos que erogar por el mes de julio más de 100.000 millones, cuando solo hemos cobrado de la renta 10.000 millones mensuales. Ni qué decir de la aduana. La aduana tiene un indicador muchísimo más bajo que el que indicaba. Para decirlo en pocas palabras, mientras en la década del 70 los ingresos tributarios representaron un 70% de los gastos, y ya empezamos a tener inflación en el año 78, hoy día representan un 17% de los gastos. Y como van las cosas, el porcentaje es mucho menor. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar recursos para invertir? Porque la economía no admite milagros, aunque sea dicho por los licenciados, admite el sentido común. Y una economía que no invierte no puede crecer ni puede reactivarse. Yo planteo el problema de reactivar el aparato productivo del país, ligado al problema de la deuda externa, etcétera, etcétera. Hay una cosa que no se ha aclarado. Yo he propuesto de que si el país no logra vender este año 1.000 millones de dólares, la crisis va a continuar. Y podemos entrar en un periodo de estabilidad si nosotros logramos vender 1.200 millones de dólares. Al licenciado Flavio Chico hay que entenderlo. Porque él, hay que entenderlo porque luego nos mete muchas cosas de gato por liebre, pues, es muy precisos en lo que está él hablando. Él nos dice, si no pagamos la deuda externa, no tenemos créditos, porque no tenemos ahorro interno. Y para reactivar el aparato productivo, necesariamente tenemos que recurrir al crédito. Y ese crédito solo es viable si nosotros ponemos al día en nuestra deuda externa. Aquí es coherente él. No, claro, es coherente. No he dicho ponernos al día, ¿no? No, pagar la deuda externa. Sentarnos en la mesa de negociación. Para pagar la deuda externa, no puedes sentarte para otra cosa, sino para pagar la deuda externa. Para no pagar se siente uno. Entonces, pagamos la deuda externa, no importa el monto, más o menos. Entonces vienen los créditos, como no tienes ahorro interno, solo con los créditos tú puedes reactivar el aparato productivo del país. Esta es la filosofía, no es otra. ¿Qué dice la COF? Porque con él estamos peleando pues cada día, cada hora sobre este problema, ¿no? ¿Qué dice la Central Obrera Boliviana? El problema de la deuda externa está ahí explicado, no vamos a repetir ese problema. Y luego plantea cómo piensa la COF de que debe reactivarse el aparato productivo del país. Hemos dicho, no, hay que postergar la deuda a la banca privada internacional. Lo otro hay que renegociar. Muy bien. Hay datos concretos. Nunca nos funcionó la aduana. Nunca nos funcionó la renta.
esos aparatos son unos trozos de negocio. No para el país, para los que están ahí. Seamos claros. El sistema tributario en el país no funciona. ¿Qué plantea la COF? La reforma del sistema tributario en el país, en el intento de procurar un ahorro interno. Lograremos hacerlo, depende de qué ministro de Finanzas tenemos. Mucho depende de eso, lógicamente. Entonces la Central Obrera Boliviana descuenta esto. Dice, renta, aduana, es un blef, no ha de funcionar. ¿Cómo podemos reactivar el aparato productivo del país? El problema no se trata de créditos ni de grandes inversiones. Para el caso de Comibol, que es uno de los pulmones de la economía del país, no podemos ignorar ni pasarla por alto, ni de ladito, además. Tenemos en Cataví un desmonte de 900 millones de toneladas. Todos saben lo que es desmonte. Es una carga ya trabajada, está allá afuera. Con una ley de 0,25%. Eso quiere decir que en ese desmonte tenemos 600.000 toneladas de estaño exportado. ¿Cuánto de inversión necesitamos nosotros? Como en el gobierno actual, menos en las dictaduras militares, les interesa fortalecer al sector estatal de la economía. Porque durante todos estos últimos 32 años hemos fortalecido al sector terciario de la economía y muchos economistas adoptaron esa línea. Por eso que durante la época de la Patiño vendía su mineral y luego ella misma importaba todo lo que necesitaba para su vida social e industrial. Esto va a explicar porque teníamos nosotros en ese periodo 4 bancos. 4 bancos porque iban a competir frente a la Patiño. Y por eso explicaba que teníamos 3 casas importadoras. Lógico. ¿Cómo vas a competir frente a la Patiño en importación? Si les estaba dólares a la Patiño, entregaba al Estado boliviano, después de mantener su aparato productivo. Por lo tanto, su cálculo de producción al año estaba determinado. Vamos a producir 30.000 toneladas y requerimos esta inversión de lo que hemos vendido y punto. Y eso va a explicar que en Bolivia no había casas comerciales importantes. Después del año 52, a título, porque es la mentalidad de muchos los que estamos sentados acá, es dar nacimiento a una burguesía industrial. Y la famosa burguesía industrial resultó una burguesía del sector terciario de la economía. Entonces, cuando se nacionalizan las minas, ¿qué ocurre? Comibol no puede comprar directamente un clavo. Hay que hacer licitación. Se presentan las casas importadoras, por ejemplo, así máquinas perforadoras. A la mejor propuesta se la adjudica. En esa operación, el sector terciario de la economía ha ganado al sector estatal de la economía 52 millones de dólares por año. Eso va a explicar de que de 4 bancos tengamos 30 bancos privados y los 30 bancos con 120 sucursales. En Bolivia no hemos abierto una nueva mina y tenemos bancos a lo largo y ancho del país y cada día se inaugura un banco. Es un gran negocio a costa del sector estatal de la economía, ¿no? Por un lado, había 3 casas importadoras. Ahora tenemos 1.000 casas importadoras. No, es un negocio. Ustedes adjudican Comibol sardinas. La Comibol no compra 2 sardinas. La Comibol compra toneladas de sardinas. Se adjudica a usted gana 1 centavo por sardina, se ha vuelto usted rico. Esto va a explicar que tenemos por eso en Bolivia 1.000 casas importadoras y grandes tiendas comerciales. Esto va a explicar la deformación de la economía boliviana. Una división social del país peor que la del año 52. Una capa social que vive en rascacielos y a los pocos kilómetros siguen las chozas de la época de la colonia donde vive el campesino. Estos rascacielos comparados con el campamento minero es muy fregado. Hay una división, se expresa así la economía en la deformación del país. Cuando la COF plantea que detrás de esto hay que reactivar el aparato productivo, lo hacemos sin necesidad de recurrir al crédito, porque no queremos pagar la deuda externa y no ha de venir el crédito. Entonces recurrimos a nuestros propios medios. Con un sistema primitivo, desde el mes de septiembre, la empresa minera de Cataví ha de comenzar a recuperar ese desmonte que no requiere inversión, ¿no? En procura de concentrar 3 toneladas de estaño por día. Lo que significa que el costo de Cataví, que estamos ahora, de un costo de $9 por libra fina de estaño, va a bajar a $7 por libra fina de estaño. Si solo logramos hacer eso este año, lógicamente que la producción de la Corporación Minera de Bolivia, porque Cataví representa el 35% de lo que es Comibol, y lo que ocurre en Cataví puede ser negativo para la Comibol, si es que pierde,
o positivo si igual a sus costos de producción, con este método tan simple, al producir 3 toneladas más por día, son al mes, 3 por 3 son 90 toneladas más mensuales, sin inversión, sin ninguna inversión. De ese modo, tu costo de 9 va a bajar a 7. Estamos próximos a 5,70, parece que es ahora el promedio de la venta del estaño en el mercado mundial, lo que te puede permitir que a fin de año la Comibol, en vez de vender 14.000 toneladas, pueda alcanzar a vender 17.000 toneladas en el mercado mundial. Esta es la forma del criterio nuestro para reactivar el aparato productivo del país. Por eso es que nosotros no acondicionamos reactivar el aparato productivo del país en el sentido de crédito, y para tener crédito hay que pagar la deuda externa, que es la filosofía del señor Flavio. Perdón, yo quisiera aclarar dos cosas. En primer lugar, leer lo siguiente. Dice la página 58 lo siguiente: de acuerdo a la política de inversión por la cual se pone en prioridad al sector público y a los sectores productivos, se ve la necesidad de recurrir al endeudamiento externo, documento de la COP. Con el cálculo anterior es posible estimar, perdón, ¿de qué año? Es una posición de la COP. ¿De qué año? 1979. Escrito por Flavio Machicado. No, es que la COP no puede supeditarse a Flavio Machicado, porque a Flavio Machicado le estarían dando un valor que no lo tiene. Ustedes son muy inteligentes para entender lo que escriben y lo que valor. No, el asunto que no. niegues tu valor. Nos has encargado el paquete el 12 de agosto, hermano, con este valor. Lo que quiero decir es que... El 12 de abril. No he encajado nada. Cuando se habla de rehabilitar la Comibol, entre paréntesis, se está haciendo una reunión a puerta cerrada. Espero que se pueda hacer pública, de cara al pueblo, como acostumbran a hacer ustedes las cosas, pero no sé por qué esa puerta es cerrada. Pero la Comibol necesita $500 millones de inversión. Porque no me puedo explicar, no me puedo explicar que una economía sin inversión pueda crecer en un 30% solo por el bendito milagro que lo dice el señor Filemón Escobar. No es milagro, por favor. No es milagro. Te doy los datos, tú que eres economista. Tienes un desmonte de 900 millones de toneladas con una ley de 0,25%. Concentrando con el sistema de bublés, que es el sistema primitivo de la colonia, que no es comprar un clavo y por lo tanto no inviertes un solo dólar, vamos a aumentar la productividad desde el mes de septiembre de 3 toneladas por día. Este problema de Catavi ya no es un problema de la mina nuestra se ha agotado, el interior de la mina está agotado. Catavi debe sobrevivir con los desmontes de afuera, es decir, el desmonte de Catavi, el Kenco, que es otro sistema de lamas que tenemos ahí desde la época de la Patiño, que no hemos podido descubrir un sistema de concentración, y el Centenario, que es un sistema de relaves. A eso se redució Catavi. Y Catavi, en este sistema ya externo, ya no del interior de la mina, vamos a lograr aumentar 3 toneladas por día, que al mes son 90 toneladas, meteré pluma, $5 con 75 centavos por libra fina de estaño. Esto nos ha de permitir que Catavi, que ahora está perdiendo, su costo es $9 por libra fina de estaño, vamos a bajar nuestro costo a $7. Si logramos hacer este año, es evidente que hemos reactivado el aparato productivo del país sin inversión y sin meternos semejante píldora que es pagar la deuda externa a la banca privada. Nosotros los bolivianos esperamos que ojalá pudiera concretarse esa reactivación y ese desmonte para beneficio de todo el país. Pero antes de concluir y culminar esta nuestra mesa redonda con una última pregunta, un último cuestionamiento sobre el club de deudores en Latinoamérica, como se ha sostenido, quisiéramos dar una pausa para que respire nuestra teleaudiencia. Estamos presentando Mesa Redonda con el tema Deuda Externa de Bolivia. Organiza Radio Loyola con el auspicio del Banco de Cochabamba y Hostal Colonial, dos instituciones que honran a la capital. Transmiten Radio Loyola y Televisión Universitaria. Amigos televidentes, amigos oyentes, vamos a culminar esta mesa redonda con una pregunta que es muy puntual. Si en realidad cabe
o es posible un club de deudores a nivel latinoamericano, tal como han sostenido algunos dirigentes políticos del tercer mundo. Lanzamos esta pregunta, este nuevo cuestionamiento, para concluir y finalizar esta mesa redonda sobre la deuda externa. Julio, perdón, licenciado, yo quisiera añadir simplemente un pequeño detalle más a la pregunta. Un poco se divulgó el hecho de que la última reunión de Cartagena básicamente iba a atender a la creación de un club de países deudores de Latinoamérica para una defensa común de sus intereses en este caso. Pero este es un detalle que infelizmente no se ha concretado de la forma que inicialmente se lo había planteado ante la opinión pública mundial. ¿Significa realmente este detalle un aspecto negativo para Latinoamérica y qué otros aspectos podrían suplir a este detalle negativo? El diputado Encinas había señalado en el sentido de que los países de Latinoamérica también podrían comenzar a conjuncionar esfuerzos, no sé si a través de un club de deudores o de otra forma, para ir a una defensa conjunta de sus propios intereses. Yo, el único club que he visto funcionar, especialmente el club de los acreedores, y es el club de París. Y francamente, por las experiencias que he tenido, yo veo con mucho escepticismo estas posiciones internacionalistas. Y lo he visto cuando Chile estaba gobernada por el compañero Salvador Allende. Y justamente ante el embargo que le hicieron del cobre, lo llevaron a Chile al Club de París para discutir su problema. Obviamente que después hubo algo de solidaridad internacional, pero cuando ya Allende estaba muerto y el señor Pinochet estaba en el gobierno. En las negociaciones que se hacen entre los países, aparte de ser teóricamente muy difícil conjuncionar el tratamiento de la deuda, yo estuve en una reunión discutiendo el problema de Bolivia con la banca que tiene 128 acreedores, en circunstancias en que México, que tiene 500 acreedores, estaba haciendo lo mismo. Y obviamente las relaciones económicas y los intereses son muy distintos. Y nos hemos cruzado los ministros de Finanzas muchas veces en los aeropuertos y ni siquiera hemos tenido la ocurrencia de pasarnos algunos datos que podrían haber sido provechosos, porque cada país ve su propia realidad. Y eso lo vemos después del acuerdo de Cartagena, que declara el ministro de Relaciones Exteriores argentino, que es uno de los principales deudores, cuando llega a Lima. Y dice: señor, si el problema de la deuda externa es una cosa muy seria, tenemos que asumir posiciones serias, no alocadas, sobre el problema de la deuda externa. Consecuencia, los dos intentos que han habido de solidaridad latinoamericana, una ha sido la Carta de Viña del Mar, cuando Gabriel Valdés era el canciller chileno y estaba la democracia cristiana en el gobierno, que pretendió enfrentar al gobierno de los Estados Unidos y que dio lugar a la conformación del CELA. El CELA, que es un organismo latinoamericano frente a los Estados Unidos, no tiene la posibilidad de poder organizar una sola comisión que pueda enfrentar el problema conjunto de la América Latina en materia de producción en forma conjunta en cosas de fondo. Las demás no se han podido reunir siquiera por los intereses que tiene cada uno de los países. En consecuencia, creo que hay que distinguir mucho lo que es la retórica política de las realidades objetivas. Es lo que yo puedo decir. Es una buena intención y el señor presidente de la República ha insistido mucho en esto, porque él confía en que eso pueda ser una realidad. Tengo muy serias dudas de que eso ocurra. Licenciado, ¿usted considera que realmente son tan grandes las diferencias que existen en el tratamiento que ha recibido un país y otro frente a la banca privada internacional, a los organismos internacionales de crédito? No, lo que son grandes son las diferencias de estructura. Por ejemplo, en el caso de México, ellos no van a negociar directamente o en forma conjunta con Bolivia, porque para México el problema del tratamiento de su deuda externa es una inyección de reinversión inmediata. Como que una vez que negoció con la banca privada, logró un financiamiento de la banca privada de $6,000 millones y entró en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Entonces, ¿cómo se van a sentar dos países a negociar la misma cosa si la posición del gobierno es no pagar la deuda y no tener créditos, porque se puede desarrollar internamente con excedente primario? Claro, cuando se opera desde un punto de vista de gobierno, con las presiones de la banca privada sobre ese gobierno, de los importadores sobre ese gobierno, de un sector de la opinión sobre ese gobierno, resulta esta incoherencia de los gobiernos de la América Latina. Pero cuando la Central Obrera Boliviana planteó la postergación de la deuda externa y se anunció por los cables hacia afuera, ¿qué provocamos? No estamos provocando deformar a los gobiernos de la América Latina para que adopten la posición boliviana. Nos estamos orientando al pueblo. Y de inmediato en la Argentina se produjo una manifestación de 100.000 hombres en la Plaza de Mayo, donde colocaron un cartelito. Decía Fondo Monetario Internacional, igual P. Todos saben lo que significa la P. Logramos una movilización del pueblo. Lo que tenemos que hacer es de que los pueblos hagan conciencia de la deuda externa que tienen con los Estados Unidos a través de la banca financiera internacional, para que sean los pueblos los que obliguen, como lo hemos obligado al doctor Siles, a postergar la deuda externa. De lo contrario, los gobiernos son víctimas de las presiones de las capas dominantes, de las oligarquías locales o nacionales, que es lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué la América Latina no se sienta a discutir su deuda con los Estados Unidos? Aprovecha lo que son los gobiernos y los sectores sociales que ellos dominan en cada uno de los países. Y lo que tenemos que hacer nosotros es más bien recurrir a la opinión nacional de cada uno de los países para obligar a estos gobiernos a formar un frente común de la América Latina para renegociar su deuda externa. ¿Cuál fue el resultado de la conducta boliviana? Primero, que Santo Domingo adopta la posición boliviana. No es tan cierto que todos los países de la América Latina se sometieron a la decisión de la última reunión de Cartagena. Igual lo hizo el Ecuador. Y a la última parte de la declaración de Cartagena dicen que los países, como el caso boliviano, pueden seguir adelante. La delegación boliviana actúa al revés del criterio de la nación boliviana con referencia al tratamiento de la deuda externa. La delegación boliviana contradijo lo que el espíritu de la nación está en contra de pagar la deuda a la banca privada internacional. En la Argentina, Caputo operó en contra del criterio del pueblo argentino. No es chiste tener 100.000 personas solo para hablar contra el Fondo Monetario Internacional y contra la deuda externa que tiene la Argentina. Esta opinión tiene que ir ganando porque la situación de la América Latina, con una deuda de 350.000 millones de dólares al gobierno norteamericano fundamentalmente, el resultado es de que la crisis en la América Latina nos está azotando. Porque México, que es un país 1000 veces más fuerte que Bolivia, industrialmente, está la crisis. Brasil es 2000 veces más fuerte que Bolivia y está la crisis. La Argentina es 2000 veces más que Bolivia y está la crisis. La crisis está en toda la América Latina. Y la crisis ha de obligar a las masas populares, a obligar a sus gobiernos a definir la suerte de la deuda que tiene la América Latina de 350 millones de dólares con los Estados Unidos. Yo he escuchado una tesis de algún militante del MIR que me parece correctísima. Hablando de la deuda externa, dice, tenemos que aplicarnos una propia filosofía. ¿Cuánto nos debe a nosotros Europa desde la época de la Plata hasta la época de la Colonia? Hay una deuda que tiene Europa y Estados Unidos con nosotros. No hay que olvidar que podemos explotar el espíritu de la nación latinoamericana con referencia al tratamiento de la deuda externa. Nosotros hemos llegado a estaño a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que son las reservas que ahora existieren. Entonces tenemos que recurrir al margen del tecnicismo económico, supuestamente de que no hay milagros. Sí, hay un milagro que es el plano político. Podemos subvertir a la América Latina contra el mundo financiero norteamericano alrededor de la deuda externa. Y hemos comenzado. Hay 100.000 argentinos que están con la posición boliviana. Y esto va a contagiar a todo el continente latinoamericano. A mí me parece que, porque los ministros han cruzado los aeropuertos y se miran la cara entre los ministros de finanzas de la América Latina y nunca se han puesto de acuerdo para cómo tratar la deuda externa, sí es problema de los ministros. Pero hay una conducta en la subconsciencia de los pueblos que ha de obligar a estos ministros que no se querían mirar en los aeropuertos a juntarse, porque así los pueblos les van a imponer a tratar juntos la deuda que tenemos con los Estados Unidos. Yo quiero una consulta al respecto de todo lo que manifiesta Filemón Escobar, pero han existido ya intentos, iniciativas entre los sectores obreros, entre las confederaciones de la Argentina, de Brasil, en fin, de los países del tercer mundo para hacer una causa común y hacer que el enunciado de la unión hacia la fuerza al final se concrete y se pueda realmente desafiar
el poder de las transnacionales, el poder del Fondo Monetario Internacional? ¿Existen ya intentos serios o simplemente es una ilusión, es una esperanza que tienen? No. La Central Obrera Boliviana delegó al Congreso de la OIT, al compañero Reyes y Justo Pérez, para tomar contacto con todos los representantes laborales en la Organización Internacional del Trabajo, para que a fines del mes de julio, en la ciudad de La Paz, y la COP está contratando, parece ridículo, al Hotel Sheraton, ¿no?, para realizar allí un congreso de los trabajadores de la América Latina, solo para discutir cómo el movimiento obrero latinoamericano debe unirse y obligar a los gobiernos nacionales a unirse para discutir el problema de la deuda externa con el gobierno norteamericano. Tenemos ya confirmada la asistencia de todos los delegados laborales del continente sudamericano, incluido Chile. Todas las tendencias laborales de Chile van a asistir a dicho congreso. O sea, la Central Obrera Boliviana está decidido a agitar al continente latinoamericano para obligar a nuestros gobiernos a unirse en el tratamiento de la deuda externa con los Estados Unidos. Yo quisiera decir solamente una cosa muy pequeña. Primero, hacer recuerdo al compañero Filemón Escobar. Yo creo que recuerdo perfectamente que quien dijo esas palabras de que cuántos de Europa, cuántos de Estados Unidos, fue el compañero Jaime Pazamora. Yo por eso mismo no sé. Bueno, ahora, yo quisiera decir que antes que una posibilidad, como preguntaban los periodistas, es una necesidad. Más allá de cualquier tipo de voluntad. Bolivia no puede pagar los 977 millones de dólares, los 414 con de negociación, lo que se no puede pagar. Porque sería someter a nuestro pueblo al hambre. Y el gobierno, que ha hablado siempre de superar la crisis, no puede pues estar actuando en contra de una proposición política por la cual votó el pueblo. Entonces, bien claro. Y si en este caso el gobierno de Bolivia asume una posición, tiene que buscar la forma de conciliar criterios con el tipo de gobiernos. Porque la Argentina, por ejemplo, va a estar en la misma situación. Alfonsín ha prometido muchas cosas. La Argentina tiene en este momento una deuda de 43.600 millones de dólares. Y solamente por concepto de interés el año 84 tiene que pagar 5.000 millones de dólares. Entonces, bueno, ¿con qué va a mantener a su pueblo la Argentina? O en el caso del Brasil, que según lo que leí ayer en última hora, tiene una deuda de cerca de 100.000 millones de dólares. Y solamente por concepto de interés va a pagar cerca de 18 millones de dólares el año 84. Entonces, bueno, ¿qué va a suceder con esta economía? O sea, hay una necesidad histórica para lograr un acuerdo internacional que nos permita renegociar mejores condiciones. Porque yo creo que en este momento, aparte de lo que significa la participación popular, en lo cual también debemos nosotros equilibrar el problema de que en qué momento podemos imponer esas cosas a los gobiernos, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos también pensar en que los organismos financieros y los Estados Unidos, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, como defensor fundamental del capital internacional, ha creado mecanismos de defensa de sus propios intereses. En ese sentido, nosotros tenemos que lograr un consenso internacional que nos permite enfrentar precisamente eso y lograr mejores condiciones de pago de su deuda externa, porque nadie está rechazando pagar por lo menos la deuda que lícitamente ha sido contraída por los gobiernos de los estados. ¿No es cierto? Entonces creo que es una necesidad histórica, al margen de cualquier cosa. En este momento Estados Unidos ya no puede aplicar en ninguna parte del mundo la enmienda de Hickenlooper, y ningún banco internacional se va a animar también, creo yo, si acaso existe un consenso latinoamericano, a embargar las exportaciones de ningún país latinoamericano. Si lo que ha hecho Bolivia ahora, en el mes de junio, o el 30 de mayo después del acuerdo con la COP, se hacía hace 10 años atrás, con absoluta seguridad que teníamos la presencia, no solamente del embajador americano dictando leyes en el Palacio Quemado, sino la presencia de marines en Bolivia. En este momento ha cambiado la situación histórica y creo que ha hecho cambiar precisamente la participación cada día más importante del pueblo. En eso debemos estar seguros que solamente la participación popular, la movilización, la organización y su presencia cada día más fuerte en el aparato de Estado va a permitir enfrentar al interés imperialista internacional. Si me permites, Julio. Quisiera añadir simplemente que en este punto me parece que existe una coincidencia desde el punto de vista político con el planteamiento de la Central Obrera Boliviana, en el siguiente sentido, de que no es solamente una necesidad efectiva del diferimiento del pago de la deuda externa en el caso de Bolivia, el hecho de que no tengamos fondos para pagar, sino que hay también una decisión política, y eso se ha expresado en el ejemplo que ha constituido Bolivia para el consenso internacional. Los reflejos populares que esta medida, esta iniciativa boliviana ha tenido, indudablemente tienen un contenido político que tiene que ir avanzando. Ese es un aspecto que nadie duda y que tiene que proyectarse de esa manera.
Sin embargo, por ser objetivos, tenemos que reconocer también que el problema estructural está presente. Es decir, el problema estructural en este campo, para ver la posibilidad o no de la creación de un club de países deudores, tiene que hacernos ver la diferencia estructural de las economías de nuestros países dependientes. Ahí personalmente, yo no creo que nuestros países sean de la misma naturaleza dependiente en América Latina. Por ejemplo, en el caso de México, Brasil y la Argentina, el interés de pagar su deuda de manera individual, de manera separada, responde también a la naturaleza de esos gobiernos, pero también a la importancia del capital privado internacional y nacional de las burguesías nacionales de esos países. Mientras que en el caso de Bolivia, por lo menos el resultado de un acuerdo COP-gobierno, si bien tiene todo el mérito de que es el movimiento popular el que ha avanzado en la presión a través de su movilización y sus medidas para llegar a ese acuerdo, hay que reconocer también que hay una voluntad interna política de parte del gobierno para que ese acuerdo se llegue e incluso para que esa medida del diferimiento se haya hecho efectiva. En ese sentido me parece que existe una voluntad política de intento de organización internacional para encontrar una política común respecto al pago de la deuda externa de nuestros países dependientes, pero también hay una limitación estructural que frena, que imposibilita o que por lo menos dificulta el que esto se haga en concierto, tratando de dividir para reinar desde el punto de vista del capital extranjero. Licenciado Ramos, ¿usted considera que se puede dar ese consenso latinoamericano para hacer frente a los Estados Unidos particularmente y al Fondo Monetario Internacional? Algo más publicitario. ¿En qué medida considerarías, Ángel, que en el caso de que se lograra este consenso latinoamericano y se aplicara el aspecto que tanto se ha debatido en este momento, sea ya la decisión del gobierno boliviano de postergar en forma indefinida el pago de sus deudas a la banca privada internacional? Solo ese único detalle, pero que fuera ya fruto del consenso latinoamericano. ¿De qué forma esa medida impactaría en los intereses económicos que defienden las transnacionales en el mundo en general? Sí, Gabriel. En realidad creo que se han planteado acá y con absoluta claridad los pros y los contras, es decir, el espíritu de unión, de fuerza que podría hacer un bloque latinoamericano ante los deudores del exterior, o peor, los acreedores del exterior, y además las limitaciones que se han señalado, estructurales en realidad. Pero particularmente yo tengo la absoluta confianza de que si se empieza, y ahora, y tal vez aceleradamente, a crear ese consenso, a crear ese espíritu de cuerpo y de unión ante un problema tan atingente y tan serio como es este, los pueblos latinoamericanos y sus respectivos gobiernos han de lograr, evidentemente, equiparse con mayor fuerza para hacer frente pues a las exigencias de la banca internacional. De tal suerte que yo confío, repito, en que este proceso pueda culminarse de alguna manera, porque sabemos que sentarse a una mesa de negociaciones internacional es una responsabilidad bastante grande y muchas veces nos hemos frustrado los bolivianos cuando hemos visto que quienes nos representan no han sabido conducir las negociaciones internacionales en buena forma. Pero si aquello es un bloque, si aquello es algo mucho más fuerte, entonces sí creo que las cosas van a marchar favorablemente para los países subdesarrollados del continente latinoamericano. En lo que tú me decías, ¿en qué manera impacta? Bueno, el impacto económico no creo que sea mayor. Es decir, no creo que vaya a causar un fracturamiento o una quiebra total del sistema financiero occidental. Pero sí el impacto político y de imagen, ¿no? Seguramente, pues ha de ser la primera vez en la historia del mundo en que una región pueda sentar bases para la comprensión, para un diferimiento, aunque no sea ilimitado, pero concediendo realmente el hacer uso de algún derecho. Y el derecho es nada más ni nada menos sino el hambre que estamos soportando, ¿no? Eso nos da derecho a nosotros a reclamar un trato justo, y no solamente un trato justo, sino un trato hasta preferencial con la banca internacional. De tal suerte que hay que hacer el esfuerzo
finalmente hay que hacer la gestión para ver si realmente surte o no surte el promover este movimiento en países y gobiernos latinoamericanos. Amigos televidentes, amigos oyentes, creemos haber agotado los puntos que teníamos previstos para hoy, porque no hemos sino inquietado y hemos ayudado a que la teleaudiencia, a que los oyentes comprendan mejor el grave y complejo problema de la deuda externa. En el cierre de esta mesa redonda, invitamos a nuestros invitados especiales a despedirse del público de Sucre. Primero la clase trabajadora, siempre. Gracias. Yo estoy en Sucre después de 15 años, estuve en la clandestinidad en la época de Basientos. Yo agradezco a Radio Loyola por haber propiciado este programa. Agradezco a los compañeros de la Central Obrera Departamental que acabamos de, antes de venir acá, tener un ampliado donde se les informó de los acuerdos COP-Gobierno. Y espero volver a la ciudad de Sucre a discutir estos problemas que interesen a toda la nación, a toda la república. Personalmente espero yo de que no hayamos defraudado como clase obrera a la opinión de Sucre. Bueno, yo me quisiera sumar a las palabras del compañero Filemón Escobar, añadiendo que los compañeros trabajadores y el pueblo en general siempre debe tratar de distinguir de lo que son las buenas intenciones con las cuales estoy completamente de acuerdo de lo que son las realidades objetivas en función del tiempo. Y un pueblo que no trabaja, así no pague su deuda externa, no va a poder superar ni su crisis ni consolidar su nación. Muchas gracias. Amigos televidentes, amigos oyentes, compartimos el optimismo, la confianza de algunos de nuestros invitados en que finalmente podamos hacer ese consenso latinoamericano para postergar y hacer frente común a las exigencias de la banca internacional, del Fondo Monetario Internacional. Agradecemos muchísimo el coauspicio del Banco de Cochabamba, del Hostal Colonial para esta mesa redonda y sobre todo la asistencia de nuestros invitados esta noche. Muchas gracias. Y llegamos al final de esta mesa redonda con el tema Deuda Externa de Bolivia. Ha sido una producción de Radio Loyola con el auspicio del Banco de Cochabamba y Hostal Colonial. Transmitieron para ustedes Radio Loyola y Televisión Universitaria Canal 12. Hasta una próxima oportunidad.